Pues nada, bienvenidos a este otro vídeo resumen para la asignatura de Geografía e Historia en primero. De eso, este vídeo en concreto va a servir para explicar un tema que por desgracia no he podido realizar de manera presencial por culpa de la baja que os comenté. Así que lo hago por aquí para que os pueda ayudar como recurso tecnológico y sobre todo ya después de cara a repasar para cuando se vaya a realizar el examen. El tema de la Edad Oscura, conocida así en la época de la antigua Grecia, básicamente el segundo milenio antes de Cristo, aproximadamente entre el 1300 y el 1200 antes de Cristo, pues tenemos muy pocas fuentes y muchas de ellas, ya os dije, que se debían a esa protohistoria, ¿no? Ese lenguaje o esa escritura que no habíamos todavía sido capaces de traducir. En la época conocida ya como historia es la que existe escritura, pero que hemos sabido traducirla. La protohistoria, como esta época oscura de la que os estoy hablando, no hemos sido capaces todavía y básicamente pues trata una época en la que nosotros nos hemos basado sobre todo en fuentes que tienen mucho más que ver con la literatura, la mitología y la leyenda de la que se ha escrito después muchísimo, pero que no son, obviamente, fuentes primarias de aquel periodo. Se han hecho películas, se han hecho series, se siguen haciendo en la actualidad y yo creo que lo que más os suena es de la mitología cretense, de el Minotauro en el famoso laberinto, Teseo, Perseo, el rey Egeo y sobre todo la guerra de Troya, que es lo que yo más me iba a centrar en clase y más os iba a explicar, sobre todo para que nos tomaran el pelo cuando vieseis películas tipo la de Brad Pitt del año 2003 o la que va a estrenar ahora Christopher Nolan, que es la de la Odisea. Ambas películas se basan en las obras de Homero, que de aquel periodo en el cual obviamente tiene muchísimo de literatura, de leyenda y de mitología, pero habla o trata una de las muchísimas guerras que hubo en aquel segundo milenio antes de Cristo entre las diferentes ciudades de la antigua Grecia. Ya sabéis que el concepto de nación que nosotros tenemos hoy día no tiene nada que ver con aquella época en la que había polis o ciudades independientes o reinos independientes. O sea que el famoso protagonista de la Odisea, que es Ulises, él era rey de Ítaca, que era uno de los muchísimos reinos, ciudades, estados que había en aquella época. El que comandaba a todas las ciudades aliadas de los griegos era Agamenón, pero que es que todas las ciudades eran griegas, estuvieran en la Grecia actual o en la actual Turquía, que es lo que se conoce como la Grecia asiática, que por cierto se conservan mucho mejor los restos griegos en esa parte de Turquía que en la actual Grecia. Lo digo por si alguno quiere hacer un viaje y ver esos restos griegos, pues mejor en Turquía que en la actual Grecia. Pero bueno, bromas aparte, curiosidades aparte, simplemente que sepáis que lo que a nosotros nos ha llegado de la Ilíada o de la Odisea de Homero, pues todo eso va a tratar algo legendario, mitológico y que nos puede dar alguna pista de lo que fue aquella época, pero que eran todas las ciudades griegas luchando entre sí o aliándose alguna para después enfrentarse a otras. Porque, por ejemplo, la antigua ciudad de Dardania, que después se conoce como Troya, pues que por supuesto se ha demostrado arqueológicamente con las excavaciones en el siglo XIX de Schliemann y demás que existió, pues esa ciudad también era griega. Lo que pasa es que siempre te lo venden en las películas como los griegos contra los troyanos. No, no, es que era la única ciudad griega que no se había sometido al rey Agamenón, que su hermano Menelao estaba con él y todos los demás, pero Héctor, Paris y Príamo, que eran de Troya, ellos no se habían doblegado al poder de este Agamenón. Ya os digo, sale todo en la Ilíada, en la Odisea, en las películas, en las series que se han hecho y la historia es conocida, no, lo siguiente, pero yo que este vídeo al menos os sirva para desmitificar algunas cosas. La película del 2003, la cual os hubiera puesto algunas escenas para que la entendieseis bien a qué se refería Homero en la Ilíada, pues sí que refleja muy bien el tema de la caracterización de los personajes. Por ejemplo, Brad Pitt haciendo de Aquiles era exactamente igual que lo que se describe en la Ilíada, pero por ejemplo, que te ponga un tal Patroclo como su primo, pues no era real. ¿Vale? De hecho, se insinúa que ese Patroclo fuera el amante de Aquiles, pero que en aquella época de la antigua Grecia y sobre todo en ese segundo milenio antes de Cristo, no existía el concepto de heterosexualidad o la homosexualidad tal y como la conocemos
Hoy, en aquella época, todos los hombres y todas las mujeres tenían su marido, su esposo, sus mujeres con las que tenían una familia, pero después tenían también sus harenes o sus amantes, y esos amantes podían ser del mismo sexo o de sexo diferente. Da igual, sin más. Que ya os digo, el concepto es muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy día. Y después, en cuanto al aspecto físico de los personajes, las series y las películas que os están poniendo y machacando constantemente en redes sociales, en plataformas digitales, tened mucho cuidado con eso y siempre a la fuente histórica, que es la Ilíada, o en este caso también la Odisea, en la cual los personajes no tienen nada que ver con lo que se ve. La película de 2003 en la que aparece Brad Pitt, Eric Bana, etcétera, etcétera, etcétera. Es así que los personajes se parecen mucho más. Helena de Troya, la que fue reina de Esparta, que desencadena toda la guerra porque París se la lleva a escondida, sí que era físicamente como aparece en la película de 2003, una chica de piel blanca, rubia, de ojos claros, sí, tal cual sale en la Ilíada. Pero en la que han hecho ahora de Christopher Nolan, que todavía no han estrenado, que sale Elena de Troya como una chica negra, pues obviamente eso se debe al inclusivismo del periodo que nosotros estamos viviendo, que no tiene nada que ver con el Hollywood del año 2003, ¿de acuerdo? También hicieron una serie para Netflix en la que Aquiles era negro, cuando Aquiles se ve en la Ilíada que era blanco, rubio, de ojos claros. Entonces, que muchas cosas las van cambiando para adaptarlas a nuestros tiempos, pero que eso no es nuevo, eso también se ha hecho a lo largo de la historia del arte, que es que los Reyes Magos originalmente los tres eran blancos, pero cuando se quiso evangelizar territorios donde había personas de otro color de piel, pues se puso a uno de los tres Reyes Magos, se le puso negro, que en este caso le tocó a Baltasar. Pero que eso del inclusivismo es algo que se ha hecho a lo largo de toda la historia, que no va a ser algo ahora de Hollywood o de las plataformas digitales o las series, simplemente para que vosotros lo sepáis. Y por cierto, en la película de Troya de 2003 sale Aquiles hasta el final y le disparan la famosa flecha en el talón de Aquiles, que lo termina matando dentro de lo que es el asedio y cuando está ardiendo Troya, y no pasa así realmente. Aquiles muere antes, para que vosotros lo sepáis. Ya está, simple y llanamente, que hay mucha leyenda y mucho mito sobre aquel periodo y que históricamente hablando, que es de lo que se trata la asignatura, de demostrar algo que fuera más probable científicamente hablando, pues sobre esta época es complicadísimo. Así que simple y llanamente, como ya os he dicho, pues se va a tratar de un periodo oscuro, por eso se llama la Edad Oscura, porque no tenemos tantas fuentes que nos hablen de aquella época y con deciros que en la carrera, cuando nos querían decir o explicar que había desaparecido alguna ciudad o alguna civilización y no se sabía qué es lo que había pasado, si había sido un fenómeno de la naturaleza o algún pueblo que hubiese arrasado algún sitio, pues se hablaba de unos pueblos del mar, para que vosotros lo sepáis, que hay muchos memes históricos sobre el tema, que se dice así, que cuando no se sabe que por qué ha desaparecido algo en algún momento de la historia, se le echa la culpa a los pueblos del mar. Todo esto, ya os digo, esa edad oscura de ese segundo milenio antes de Cristo, 1200, 1100 antes de Cristo, toda la época de la mitológica guerra de Troya. ¿De acuerdo? Así que nada, espero que os haya servido como aclaración y que os ayude a estudiar de cara al examen.